Shalom, estamos siguiendo la clase de historia de Israel moderno y estamos viendo la relación del Rav Kook con los pioneros. Es nuestra segunda clase. Estamos en el segundo párrafo, ¿está bien? Vamos a retomar desde el segundo párrafo. Entre otras cosas dijo así el Rav Kook: ¿saben todos los hombres del mundo que no fue un país quien nos dio el privilegio de vivir en la Tierra Santa, sino que fue el Dios de Israel? Ante todo, ¿qué es lo que dice el Rav Kook? Nuestro derecho a vivir acá no se lo debemos a ningún país, a ninguna otra nación, sino es un derecho que nos dio Akadosh Baruj Hu. ¿Por qué es esto importante? Porque de las 3 veces, digamos, que se levantó un Estado judío, un Estado del pueblo de Israel, 2 veces fue con permiso de las naciones. Es muy interesante. La primera vez que se levantó un Estado acá fue, después de que salieron de Egipto, llegaron a la tierra de Israel, conquistaron el lugar y finalmente después se hizo el reino con el rey Shaul, ¿no es cierto? Ahí nadie nos dio, ningún país nos dio el derecho, y llegamos a la tierra de Israel saliendo de Egipto porque Dios designó eso, y Dios designó darnos estas tierras. Pero cuando fue el regreso de la diáspora de Babilonia, ¿quién nos dio el permiso para regresar a la tierra de Israel en forma escrita? Koresh, que era el emperador persa, que los persas conquistaron el imperio babilónico, y Koresh sacó un edicto, está escrito, tenemos copias incluso del mismo, que permitía que los judíos vuelvan a Judea, que vuelvan a la tierra esta. Entonces eso es interesante. Está bien, podemos decir, Dios también pone sus intenciones en la historia, pero no podemos negar que hubo un reinado que sacó un edicto. Cuando se volvió por tercera vez aquí, que con el comienzo del sionismo, en un principio era cada uno pequeños grupitos, pero en 1917 Inglaterra saca lo que se conoció como la Declaración de Balfour, que ahí decía que ellos veían con buen ojo, ¿sí? O sea que el Imperio Británico veía con buen ojo el establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina. Sí, que era el nombre que se le daba a toda la región. Entonces ahí es otra vez, Inglaterra escribe eso. Después, durante la Primera Guerra Mundial, Inglaterra, Gran Bretaña conquistan acá la tierra de Israel. O sea que, los mismos que nos prometieron que veían con buen ojo el establecimiento de un hogar nacional judío acá, son los que dominan acá. Y para colmo, si quieren algo un poco más fuerte, después de la Primera Guerra Mundial se formó lo que dijimos ya en alguna de las shiurim, la Liga de las Naciones, que fue la antecesión de la ONU. Y ellos también rectificaron el edicto, la Declaración de Balfour, que había que hacer un hogar nacional judío para el pueblo de Israel acá. O sea, estaría pareciendo que podemos venir gracias a que las naciones nos dan permiso. Pero Rav Kook dice, si ustedes piensan eso, ustedes tienen que acordarse que el que nos da el privilegio no son las naciones, que sino fue Dios desde la Torah. No nos equivoquemos, ¿está bien? Eso es lo primero que acá después dice Rav Kook. Y el Rav Kook dice que Dios es amo y señor de toda la tierra, que su palabra es eterna. Acá cuando el Rav Kook dice que Dios es amo y señor de toda la tierra, ese es, ya lo habrán escuchado más de una vez, el primer comentario de Rashi a toda la Torá. Es por qué la Torá comienza con la creación del mundo y no comienza con las mitzvot del pueblo de Israel. Si la Torá es el libro para el pueblo de Israel, ¿cómo tiene que encaminarse por el camino de Dios? Entonces pregunta Rashi, ¿por qué no empieza con las mitzvot? ¿Qué? Entonces ahí Rashi explica que que Dios quiere hacer entender el mundo, que Él creó a todo el mundo, y a quien quiere le da la tierra, y a quien quiere se la quita. Y entonces dice, si en el futuro van a venir las naciones del mundo y van a decir al pueblo de Israel que son ladrones, que tienen la tierra de Israel, tienen que saber que el pueblo de Israel no son ladrones, porque el Dios que crea todo este mundo en el cual ustedes viven decidió dar esta tierra al pueblo de Israel. Ese es el primer comentario de Rashi a toda la Torah. ¿Está bien? Entonces, y acá el Rav Kook dice algo parecido, que Dios es amo y señor de toda la tierra, que su palabra es eterna,
Él fue quien nos entregó esta santa tierra como herencia eterna para hacer en ella luz en los pueblos y traer la redención al mundo. O sea, la premisa del Rav Kook es: nosotros volvemos a la tierra de Israel para ser luz de los pueblos, como se traduce en Ibrit, que es una expresión muy conocida, Or Lagoim. Sí, o sea, el Rav Kook dice: Dios nos dio esta tierra para que seamos en ellos Or Lagoim. No solo eso, que el Rav Kook veía que el pueblo de Israel, estando en su tierra, eso va a ser algo bueno para el mundo entero, y dice, y traer la redención al mundo. O sea, el Rav Kook no lo ve como algo solo nuestro. O sea, nuestra influencia acá no tiene que ser solo para nosotros, sino que tiene que ser algo que se pueda iluminar a las naciones del mundo y que se pueda traer la redención para el mundo entero. Eso es aquí una de las cosas que dice el Rav Kook. El Estado de Israel y los judíos que viven en Israel tienen que tomarse esto muy en serio, ¿no es cierto? Si una de nuestras funciones es tratar de ser Or Lagoim, parecería que estamos cumpliendo muy mal nuestras funciones. ¿Cómo nos vemos en la prensa internacional? ¿No es cierto? La prensa internacional que trata de mostrar que Israel es un país colonialista y tratan de ver esto, pero... Y entonces si vos preguntás, agarra un periodista, digamos, internacional, no un árabe que opina que nosotros no tenemos que estar acá en lo más mínimo, ¿sí? Muchos de los árabes dicen no tienen que estar nadie acá, solo pueden estar los que estaban antes de 1917. Es una postura que tienen algunos palestinos. Los que están acá antes de 1917 que se queden, los que están después que se vayan. Está bien, pero si agarras un periodista internacional y te dice, ¿por qué lo muestra Israel? Porque Israel es colonialista. Entonces, ¿qué es colonialismo? Le vas a preguntar que ustedes conquistan tierras que no son de ustedes. ¿Y cuál es el límite de la tierra que no es de nosotros? Van a decir, la frontera, sí, que eran las fronteras que no estaban en la tierra de Israel hasta 1967. La guerra del 48, sí, cuando termina la guerra, una parte se queda en Jordania y Egipto y una parte se queda en Israel, ¿no es cierto? En la guerra del 67 todas esas partes pasan a estar en manos de Israel. Entonces empiezan a decir que si Israel está ahí es colonialismo. Entonces, ¿cómo se puede decir que Israel es colonialista en donde está la tumba de los patriarcas de su pueblo? Donde está la tumba de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Sará, de Rivka, de Lea. Cuando incluso la Torá, que el mundo occidental reconoce el valor incluso religioso de lo que dice la Biblia y la Torá, ahí mismo dice que Abraham compró esa tierra. ¿Cómo puedo ser colonialista si estás en Hebrón y querés ir a visitar ese lugar donde te dice que Abraham mismo lo compró? ¿Y cómo puedo ser colonialista donde dice que David también compró una parte de Jerusalén, que se compró el Goren Arnón? Dice que David lo compró, figura también en la misma Biblia que los cristianos respetan. Entonces, saben que de acuerdo a esa misma teoría, que todo lo que no estaba hasta el año 67 en manos de Israel es colonialismo, entonces cada vez que un judío va al Kotel está haciendo una acción de colonialismo. Porque el Kotel lo perdimos en la guerra del 48, la ciudad vieja de Jerusalén, donde judíos vivían durante cientos de años, y la misma ciudad vieja judía donde estaban las casas de los Kohanim, donde se encontraron restos arqueológicos con los nombres de familias de los Kohanim, que esos mismos nombres los tenemos en la Mishnah. No sé si entiende lo que significa esto. Haciendo una excavación arqueológica en la ciudad vieja encontraron un nombre de una familia de Kohanim y abrimos la Mishnah, que fue compilada hace 1800 años atrás, y nos dice que entre las familias de Kohanim estaba este nombre. Entonces, ¿cómo puede ser colonialista en un lugar donde está en tus libros y está en la arqueología que viviste ahí? ¿Entienden? Entonces muestra hasta cuánto es todo política y manipulación. Es decir, entienden todas estas cosas. Podemos decir que hay disputa, que hay otro pueblo, que todos los pueblos tienen derechos. Eso podemos decir, pero tratar de acusar, ¿entienden?, a los judíos o a Israel de ser colonialistas y tener un pueblo oprimido,
Cuando en 1947 las Naciones Unidas propusieron que hayan 2 estados, los judíos se pusieron a bailar en las calles y los árabes empezaron a disparar a poblaciones judías. ¿Entienden? Ben Gurión, con la dirección del movimiento sionista, aceptan el plan de partición y los árabes lo rechazan. Entonces hay que tener las cosas en proporción. Si hay un problema, el problema no comenzó porque los judíos empezaron a disparar o a reprimir a otro pueblo. Tal vez eso empezó porque, bueno, el otro pueblo nunca quiso aceptar que los judíos tienen derecho a vivir en esta historia. Y por supuesto que puede ser que haya injusticias hacia los árabes. Nada es perfecto. Y tampoco quiere decir que todo lo que Israel y los judíos hagan sea perfecto. Pero las cosas hay que ver en, como se dice, en proporción. Y entonces acá el Rav Kook nos dice, nosotros queremos ser luz para las Goim. ¿Qué hace Israel, por ejemplo, para ser luz para las Goim? Si hay un terremoto en cualquier lugar del mundo y quieren ayuda, Israel manda equipos de rescates. Si hay lugares que hay una enfermedad repentina y si Israel tiene equipos médicos que pueden salvar, Israel manda equipos de rescates a esos lugares. Una vez escuché una historia muy interesante que un rabino que se llama el Rav Riskin, que es el rabino de la ciudad de Efrat, una vez estaba en una charla y veía que había un muchacho africano escuchándolo con mucha atención. Entonces, después de la charla, él le va a preguntar cómo llegó él acá, a Israel y todo eso, porque viene a escuchar charlas de Torah, y a este muchacho africano le contesta Tikkun Olam. ¿Qué es Tikkun Olam? Corregir el mundo, ¿no es cierto? En el Alelu Shabeach, que lo decimos después de cada una de las tfilot, nosotros decimos Letaken Olam Bemalchut Shaddai, corregir el mundo bajo el reinado de Dios. Israel muchas veces manda misiones humanitarias para ayudar en todo tipo en todos pueblos del mundo. Israel manda misiones de agricultura a lugares donde hay sequías y no tienen lo que comer, para enseñarles a cómo hacer agricultura. Y este muchacho africano que estaba en la charla de Rav Riskin acá en Israel, lo habían salvado médicos en una misión humanitaria de Israel a África. Y entonces él, no sé, que le preguntó a un doctor israelí por qué llegaron ahí a la África a salvarlos si ellos no tienen nada que ver. Entonces el doctor le contestó Tikkun Olam, que es el concepto judío de corregir el mundo. Venimos acá para tratar de hacer Tikkun Olam, de mejorar el mundo. Y a él lo tocó tanto eso que quiso venir acá a Israel, incluso quiso convertirse al judaísmo, de lo que escuchó de que tienen un precepto tan lindo. ¿Entienden? Entonces, eso es lo que tenemos que aspirar a hacer, ¿entienden? En cosas de medicina y de high-tech, Israel es uno de los lugares donde sale la luz al mundo. Sí, que es uno de los principales lugares, pero tenemos que tratar de ser en todo aspecto de la vida, tratar de dar lo mejor para ayudar a todas las personas del mundo, en lo que podamos. Esa es la misión que tenemos, pero ante todo, que exige de nosotros un comportamiento ético de sumo nivel. ¿Entienden? Porque alguien que quiere influenciar, si no tiene un comportamiento ético de lo más alto que se puede exigir, no puede ser ejemplo de nada y no puede influenciar en nada, y es algo muy, muy difícil. Mucha gente dice, somos el pueblo elegido para tener un montón de obligaciones. ¿Entienden? Porque la Torah dice que el pueblo de Israel es un pueblo Am Segulá, que es una propiedad exclusiva de Dios, y que está elegido, pero está elegido para tratar de mostrar el camino de Dios, que eso le pone un montón de obligaciones como tal vez casi ningún otro pueblo del mundo tenga, o tantas mitzvot, o tantas cosas que tenemos que cumplir para autocorregirnos. Entonces el Rav Kook dijo, el Estado de Israel tiene que ser la base de esa luz que va a salir al mundo. Entonces, cuando tenemos gente, tal vez pensaba el Rav Kook, que están empezando a poner las bases para ese Estado de Israel, entonces están haciendo algo que tiene que ver con santidad, por más que no sean perfectos en todos. El Rav Kook dijo una frase que a mucha gente religiosa le cuesta mucho recibirla, mucha gente religiosa judía, le cuesta mucho recibir esa frase. Y el Rav Kook dijo que estos, los pioneros que
que dan su vida y se preocupan tanto por toda la generalidad del pueblo de Israel, él dijo que están más elevados de aquella gente que está solo apegada a las fuentes y que no se preocupa por todo el pueblo de Israel. ¿Entienden lo que dijo el Rav Kook? No religioso, sin decirlo así, sin decir el no religioso que trata de hacer algo para todo el pueblo de Israel, que se preocupa por todo el pueblo de Israel y no por él solo, está más elevado el alma de toda esa gente del que se preocupa solo por su Shabbat personal, su Kashrut personal, su Yom Kippur personal, y que no trata de trabajar y hacer algo que pueda ayudar a todos los demás. Está bien, el cumplir mitzvot ayuda un poco, pero este mundo se maneja por acciones, ¿entiendes? Si yo quiero casarme y tener una casa, voy a tener que hacer algo para casarme y voy a tener que hacer algo para construir o para comprar mi casa. Este mundo no se maneja que uno hace mitzvot y cae la casa construida del cielo, ¿entiendes? Entonces este mundo tampoco, si queremos tener una nación, tampoco muchos rabanim veían que no iba a venir esa nación de recemos y cumplamos bien mitzvot y de eso va a venir inmediatamente. Hubo rabinos que dijeron que tenemos que despertarnos nosotros primeros, mostrarles nosotros al cielo lo que nosotros queremos a través de que nosotros empezamos a hacer algo. Si nosotros queremos algo en la vida, no es suficiente solo rezar a Hashem para que eso recibamos y no hacer nada por nosotros mismos. ¿Entienden? Entonces, Rav Kook veía a esta gente, están haciendo algo por todos y no solo por ellos mismos. Ya habíamos visto en una de las clases como no tenían nada, que les conté que en el primer kibutz no había ropa personal, que la ropa se iban a bañar, la mandaban a lavar la ropa y después, bueno, lo que salía cada uno agarraba lo que había. Sí, que eso lo hablamos un poco y les conté las historias mías del ejército. Cuando volvía a la playa, cuando tenías la ropa sucia que no había cómo lavarla, te daban ropa limpia, pero no siempre había tu talle, que eso ya les conté. Entonces, bueno, eso era parte de la visión. Estamos en el tercer párrafo. Mientras que otros rabinos se cuidaron de guardar distancia de las conmociones espirituales de su tiempo y prefirieron ignorar los embates de la cultura secular contra la tradición, o sea, estos grupos peleaban contra la tradición, ¿entienden? No eran que eran, bueno, está todo bien, eran como medio anti, ¿está bien? El Rav Kook tuvo perfecta conciencia de tal reto y se mostró siempre atento a sus implicaciones. Él tenía fe en todo lo que expresaba la esencia de la vida humana, era potencialmente sacro. O sea, lo que la gente quiere, a veces si viene de buenos motivos, a veces tiene una base de santidad. Y todos los avances logrados por el hombre en el ámbito de la ciencia eran para él parte íntegra del desarrollo intelectual de la humanidad, y si esos avances parecerían minar la religión, ninguna razón había para dudar de su valor intrínseco. O sea, también la ciencia avanza para bien. Él estaba en épocas, el Rav Kook vivía en épocas que a veces grupos religiosos peleaban los aires nuevos que habían, las nuevas maneras de pensar, la preocupación por el humanismo, los socialistas. Habían rabinos que peleaban contra eso. Había rabinos que peleaban contra la ciencia, que veían como que la ciencia va en contra de la religión. El Rav Kook decía, eso no es lo malo, argumentaba el Rav Kook, no estaba en el avance de la ciencia, sino en el hecho de que el pensamiento religioso no se mantenía intelectualmente a la misma altura. Si la ciencia avanza, también la manera de pensar de la gente religiosa tiene que avanzar y tienen que saber cómo interpretar las cosas. Estoy en el cuarto párrafo. En la edad moderna, numerosos judíos comenzaron a excluir a la religión de la nacionalidad judía. Por un lado, yo soy muy judío, pero yo no cumplo muchos de los preceptos. Eso es algo moderno. Si van 250 años atrás, antes de que empiece la emancipación, prácticamente, no iban a encontrar a alguien que separaba el ser judío con el cumplimiento de la tradición judía. ¿Entienden? Es algo que comenzó luego de la emancipación, cuando la emancipación aceptó que en la sociedad cristiana hayan personas no cristianas. Entonces algunos judíos
se acercaron a la sociedad cristiana que no le exigía devoción religiosa cristiana, pero se acercaron a los cristianos, no la parte religiosa, pero tampoco siguieron mantuviendo muchos de ellos la parte religiosa judía, ¿entienden? Entonces, no existía esa separación, pero cuando la emancipación avanzó, cada vez más se hizo más fuerte gente que se identifica y que son judíos y que a veces no tienen nada que ver con la tradición. A parecer del rabino Kook, esa era la paradójica tragedia de nuestra generación. Resultaba el trágico que el sionismo se difundiese en una época de crisis para todas las religiones, incluyendo la judía. ¿Entienden? Si el sionismo le hubieran prestado atención, ¿se acuerdan a los rabinos que hablamos en un momento? Hablamos del rabino Kalischer, del rabino El Kalai, del rabino Gutmacher, que algunos de ellos empezaron a hablar del sionismo en la primera mitad del siglo XIX, ¿sí? O sea, si cuando esos rabinos empezaron a hablar, o cuando los alumnos del Gaón de Vilna hicieron aliyá, los alumnos del Gaón de Vilna hicieron aliyá en principios del siglo XIX, porque el Gaón de Vilna dijo que había que venir acá a la tierra de Israel y que de esa manera se iba a llegar a la redención. Él mismo quiso venir, pero al final no llegó. Pero si, digamos, todo el mundo hubiera escuchado al Gaón de Vilna, o hubiera hecho como los alumnos del Gaón de Vilna, o como los rabinos El Kalei o Kalischer, entonces se hubiera hecho acá una nación judía con sionistas religiosos. Pero ¿qué vamos a hacer? Que nosotros no manejamos la historia, y cuando esos rabinos hablaban y que la mayoría del pueblo de Israel cumplía mitzvot, la gente no lo escuchó, o la gente no intentó, y cuando esto tuvo éxito ya había muchos judíos muy orgullosos de ser judíos pero no religiosos, como se dice en hebreo, ze ma sheyesh, ¿no es cierto? Esto es lo que hay. Entonces el Rav Kook dice, bueno, esto es lo trágico que en este momento, pero no por eso hay que desechar la idea de volver a la tierra de Israel. ¿Entienden? Si gente que no es religiosa quieren hacer una mitzvah muy grande como organizar Mishloach Manot para todos los pobres que hay en Israel, uno les va a decir, no, porque vos no cumplís Shabbat, está mal que cumplas Mishloach Manot. Si una persona no religiosa quiere dar tzedakah, yo todavía no vi mucha gente, ni religiosa ni no religiosa, que le rechacen la tzedakah, la donación a otro, porque le digan, vos no cumplís Shabbat, no cumplís Kasher, no acepto tu donación. Que dar donación es un precepto de la Torah. Entonces, si aceptamos que gente no religiosa haga preceptos como donar a sinagogas, como preocuparse por los pobres, como preocuparse por la sociedad, no había ninguna razón para rechazar que gente no religiosa quiere cumplir el precepto de que los judíos viven en la tierra de Israel. Esa es también una de las cosas que se pueden decir. El rabino Kook tenía, el rabino Kook tenía, acá falta una palabra, tenía en cuenta que el significado profundo y final del sionismo estaba en el renacimiento de la vida nacional creadora en Eretz Israel. O sea, acá va a haber una vida nacional creadora, yotzeret, acá va a salir algo nuevo, acá se van a crear grandes cosas en Eretz Israel. No sé si alguien vio que hoy en día en Israel se habla mucho de la creatividad, mucho de la creatividad. Incluso hay una página de internet en español que lo hace un amigo mío, que la página se llama Energía Creativa. Si van a buscar en internet energía creativa, ahí van a tener todos los descubrimientos o gran parte de los descubrimientos que Israel hace y que son para el bienestar del mundo. Hay otra página parecida que se llama Latam, que también está en español, la página Latam, que son también todos descubrimientos de Israel en todo tipo de campos de medicina, de ciencia, que tanto Energía Creativa como Latam tratan de mostrar al mundo de habla hispana todo como acá tal vez estamos tratando de ser una nación creativa. ¿Latam? ¿Cómo se llama? Latam, con Latam.
La TAM, y la otra es energía creativa. No me acuerdo, pero si buscas energía creativa y vas a ver rápido que está relacionado con Israel, ¿sí? La página de energía creativa la creó Gabriel Bentasgal, y la página Latam la creó Daniel Dobroslanka, que es un muchacho de Uruguay. Gabriel Bentasgal hizo alía de Argentina, pero vivió algunos años también en España. ¿Está bien? Bueno, continuamos. El retorno al país capacitaría al pueblo judío a abrazar y a desarrollar una vida religiosa plena e integrada. Aunque el pueblo judío había tenido éxito en la tarea de preservar su devoción religiosa y su estilo de vida en las condiciones de la diáspora, la religión terminaba por desvirtuarse en el exilio. O sea, el Rav Kook veía, ustedes ven cómo es el judaísmo en el exilio, no piensen que eso es el ideal. Eso en parte es algo desvirtuado. ¿Por qué hay muchos preceptos que no se pueden cumplir en la diáspora? O hay muchos preceptos que en la diáspora, para poder cumplirlo, dependés de tu vecino no judío, de qué es lo que a él le parece bien y qué es lo que le parece mal. Por ejemplo, digamos que alguno de ustedes es una persona que le gusta mucho servir al público y es muy bueno para tener un cargo público. En ningún país del mundo un judío que cumple la Torá o prácticamente puede tener a veces un cargo público, porque los días de vacaciones que necesita tomarse para cumplir los preceptos del pueblo de Israel lo dejan afuera de su trabajo. 4 días de Pesaj, ¿no es cierto? Los 2 primeros y los 2 últimos. 4 días de Sukkot, ¿sí? Ya estamos 4 y 4, 8. 2 días de Rosh Hashanah, ya estás en 10. Shavuot, otros 2 días ya estás en 12. Yom Kippur ya estás en 13. No, Simchat Torah hasta lo conté con Sukkot, que conté, ¿entiendes? Y Tisha B'Av, si estás ayunando todo el día vas a poder quedarte trabajando. ¿Entienden? Como que a veces no es prácticamente, es muy difícil. Entonces, soy judío, no puedo estar en un cargo público porque no me dan tantas vacaciones. ¿Entienden? Entonces, ¿qué? Está bien, yo no tengo nada contra los países que tienen sus cargos públicos, pero... No, quiero decir que es difícil tanto público como no público. En no público a veces es un poco más fácil si tenés jefes que te quieren escuchar, pero muchas veces hay... Es muy muy difícil. Entonces, bueno, solo podemos entonces trabajar entre judíos religiosos que me respeten esto. Entonces, que solo tengo que vender telas en el barrio de Flores o del 11, o si estoy en México solo tengo que trabajar en el centro de México donde están los judíos religiosos, o si estoy en Panamá solo puedo trabajar en Colón con los judíos. ¿Entienden? O si estoy en una universidad, les puedo dar un ejemplo. Está muy bien tener una carrera universitaria, ¿no es cierto? No sé si saben que cuando los Hagim de Tishrei, siempre, todos los días caen siempre los mismos días de semana. Por ejemplo, cuando los mismos días que van a caer los 2 días de Rosh Hashanah, van a quedar los primeros 2 días de Sukkot y los 2 últimos. Imaginen que ustedes están en una carrera universitaria que la materia es jueves y viernes. Y cae Rosh Hashanah jueves y viernes, perdieron 2 días. Cae Sukkot jueves y viernes, perdieron 4 días. Cae Simchat Torah jueves y viernes, perdieron 6 días. En otras palabras, no pueden rendir el examen de la materia. No, acá miércoles, jueves y viernes. No, miércoles, jueves y viernes, no, miércoles es... Eso puede pasar, por ejemplo, si la materia uno la cursa a las 6 de la tarde o a las 5 de la tarde, entonces ahí va a ser miércoles, jueves y viernes, 3 días seguidos. Entonces ahí, ¿entienden? Entonces, para poder arreglarnos como judíos en la diáspora, el Rav Kook dice, finalmente sale algo desvirtuado. O sale gente que por un lado es muy religioso, pero por otro lado quieren disfrutar de las cosas del país, y a veces las cosas que el país propone no van muy de acuerdo al estilo de la vía pública. Salir a la calle, ¿entienden? No ir a un lugar donde la gente acostumbra a todo tipo de cosas. Salir a la calle es difícil a veces en algunos lugares. Entonces el Rav Kook dice, finalmente la vida judía, incluso religiosa, en la diáspora se desvirtúa. ¿Por qué? Porque no puede ser natural. No puede ser natural. Nadie se imagina
entienden, sacando tal vez en Estados Unidos, que la libertad religiosa ahí es muy grande, pero nadie se imagina que un judío religioso puede llegar a altos puestos públicos o puede hacer todo tipo de trabajos muy especiales en muchos países de la diáspora, porque no va, es imposible llegar casi. Solo Estados Unidos es un buen ejemplo porque casi hubo un vicepresidente judío ortodoxo. En el año 2000, las elecciones la perdieron por 250 votos, cuando Al Gore, cuando termina Clinton su periodo de 2 gobiernos, el que se presenta por el Partido Democrático para cambiar, ahí es Al Gore que se presenta frente a George Bush hijo, y el vicepresidente postulado de Al Gore era Joe Lieberman, que es un judío religioso ortodoxo. ¿Está bien? Que Al Gore se acordaba que una vez estaban en Washington y terminó algo del Congreso muy tarde y Joe Lieberman le dijo no puedo irme a ningún lado porque no puedo viajar, y que Al Gore lo invitó a su casa, que estaba parece caminando muy cerca ahí del Congreso o algo así, y se acordaba con mucho respeto de cómo ese judío quiso cumplir sus preceptos, y después cuando él tuvo que elegir quién es el candidato de vicepresidente con él, eligió a este judío religioso que lo sea. Pero es un ejemplo prácticamente único. Los ejemplos de grandes funcionarios judíos en todo tipo de países son gente que generalmente están muy muy alejados de la Torá, ¿entienden? Como pasa en muchos lados. Entonces el Rav Kook dice, en general la vida judía en la diáspora se desvirtúa. Y él pensaba, solo el sionismo era capaz de lograr que la nación judía y el judaísmo retornasen a su vida independiente y floreciente, redimiéndolos de las extracciones sofocantes del Galut. En opinión de Kook, el retorno a la patria representaba un renacimiento nacional que habría de desembocar en un renacimiento religioso y el Latjalta di Geula, que es el comienzo de la redención, es decir, el comienzo del proceso histórico que conduciría finalmente a la redención mesiánica. Ahora, para el Rav Kook, parte del renacimiento nacional era que también venga acá un judío religioso y sea ingeniero, que venga acá un judío religioso y sea doctor, que vea un judío religioso y sea oficial en el ejército si es que necesitamos ejército. O sea, el cumplir la Torá no tiene que ser algo que evite que uno esté en todo aspecto de la vida. Es más, en la ideología del Rav Kook, al revés, la gente que cumple la Torá tiene la obligación de estar en todos los aspectos de la vida, así va a influenciar en todos los aspectos de la vida. La semana pasada, también lo mencioné en la clase anterior, falleció el ministro Uri Orbach. Uri Orbach fue uno de los periodistas religiosos, sionistas religiosos más importantes que tuvo el Estado de Israel en su historia. Después pasó a la política, fue elegido miembro de la Knesset y después pasó a ser ministro. Él, en principio de los años 90, escribió un artículo que él dijo, haciendo parafrase a un lema de la aviación israelí. La aviación israelí tiene una frase que es Atovim latais, los buenos a la aviación. O sea, como que lo mejor, o sea, cuando vos vas a las pruebas para ser soldado, hay todo tipo de cosas, quiero hacer esto, ¿qué es lo que se considera lo más que existe? Es ser piloto de avión en el ejército. Cuando yo a los 17, 18 años me fui a presentar para hacer ejército, estaba solamente 1 año y algo acá en el ejército. Entonces fui a hacer las pruebas, pero yo quería entrar al ejército con un grupo que iban a hacer kibutz, yeshiva y paracaidismo. Iba a entrar en un grupo así al ejército. Entonces voy ahí a las entrevistas en la Tzavá y me dicen, ¿y no pensaste en piloto de avión? Le dije, yo piloto de avión, a lo que me entrevistaba. Con mi hebreo y todo eso, a las pocas semanas estoy trabajando en el kibutz, me llaman por teléfono de la Tzavá, vení, tenés pruebas para piloto de avión. Entonces fui a las pruebas para piloto de avión, hice varias pruebas, y en una de las pruebas me dice, hay un psicólogo, mirá, todavía tu hebreo no está bien, no es tan bueno para que entres en un curso así, se te va a complicar, si querés hacer 1 año de ejército y después trata de volver.
Después cuando después de un año de ejército traté de volver, me dijeron, no, tenés las manos todas izquierdas, viste que haces todas las cosas de dinámica, todo eso, no era lo mejor, entonces me lo perdí, no me aceptaron. Pero, digamos, el sueño de todo chico israelí, si puedo llegar, es tratar de ser piloto de avión. Entonces el lema acá, Atovim letais, o sea, los buenos a la aviación. Y Uri Orbach, haciendo parafrase a esto, escribió un artículo en los años 90, Atovim la Tikshoret, los buenos al periodismo. ¿Por qué dijo eso Uri Orbach? Porque dice, si vamos a estar ahí en el periodismo, vamos a poder también influenciar a la nación entera. ¿Por qué? Porque la gente, en base a qué construye sus ideas, en base a lo que escucha del periodismo. Y Uri Orbach, Zichrono Libraja, logró entrar, tenía durante 13 o 14 años, tenía un artículo semanal en el diario Yediot Ahronot, que es el diario más vendido de Israel, y después se creó en un momento en la radio, una de las radios más escuchadas de Israel, que se llama Galei Tzahal, en los años, en el 2001, 2002 o 2003, no me acuerdo exactamente, comenzó un programa a las 11 de la mañana, que es un horario central, que se llama Milá Achrona, que traen a alguien religioso, y generalmente de derecha, y alguien de izquierda, y generalmente no religioso, hablen de los temas de actualidad, el de derecha religioso y el de izquierda no religioso. Y Uri Orbach estaba ahí. Y de todos los que hablaban y discutían con él, todos dijeron que uno dijo, yo gritaba, pero él hablaba con lógica. Y los otros dos dijeron, yo tuve el mérito que él me puede influenciar a mí. Entonces fíjense, como alguien religioso está en el periodismo, influencia. Hoy en día, el noticioso más mirado de Israel es el de Arutz 2, es el del Canal 2. Ahí hay una mujer, Yonit Levi, que ella es la que presenta, y al lado de ella está Segal, con kippah sruga, al lado de ella en todas las presentaciones, el noticioso más mirado de Israel. O sea, una de las personas que lo presenta también es religioso, y él dijo, Uri Orbach fue el maestro de todos nosotros. ¿Entienden? O sea, y si hoy en día van a la tzavá, la gente con kippah sruga en la población deben ser 10 a 12%. En los cursos de oficiales de Tzal son entre el 30 y el 40% de los oficiales tienen hoy en día kippah sruga. Políticamente están en el centro, entonces, en el medio. No, la mayoría están centro-derecha. Centro-derecha. Puede ser un poco más a la derecha que al centro, aunque hay también algunos religiosos de kippah sruga de izquierda. Digamos, no es que todo el que tiene una kippah significa políticamente lo que vota. Hay gente de kippah sruga que vota Meretz, que es el partido sionista más de izquierda que hay. Y hay algunos que votan Abodá también, y otros votan Yesh Atid también, y Yesh Atid incluso tenía ahora... No, Yesh Atid es el de Lapid, que en teoría se lo ve como un partido anti-jaredí, y también hay gente ahí de kippah sruga ahí mismo, no anti-jaredí porque ellos odian a los jaredim, ellos dicen que no odian a los jaredim, ellos dicen que quieren hacer leyes que ayuden a los jaredim y que ayuden a toda la población, pero bueno, no vamos a entrar a esa discusión política, no es el tema de nuestro shiur. Pero, o sea, ¿a qué iba el Rav Kook? El judío religioso tiene que estar en todo. Si vas a estar en todo, vas a influenciar. Hoy en día el judío religioso influencia en la tzavá. El soldado tal vez más recordado de la última operación que hubo cuando fue la última operación de Oferet Yetzukah, es un soldado religioso que se metió en una cueva a perseguir a terroristas que habían raptado a otro soldado. Al amigo de él. Al amigo de él. O sea, él es si vas a preguntar a la población israelí quién es ese, quién es el soldado que más se recuerdan, se van a acordar muchos a él, de los que salieron vivos, ¿sí? Se recuerdan a él. Si vas a la operación que hubo el 2009, que cuando hubo también la operación del 2009, ahí el herido más famoso era Aaron Karov, que era un muchacho que antes de que se casó y un día después volvió al ejército porque el ejército lo llamó, después fue herido en la cabeza y después, bueno, se salvó y tuvo un hijo y todos estaban muy felices, pero a veces, y el héroe de la guerra del 2006, de la Segunda Guerra del Líbano, que murió gritando Shema Israel, es Roy Klein,
que era un alumno de la Mejinat Tzvait, que era un Talmid Jajam que se despertaba a las 5 de la mañana a estudiar con su Gebruta. Entonces, y el primer ministro dándolo de ejemplo en conferencias y todo eso. Entonces, en la tzavá, el religioso influencia y muestra su presencia. En el periodismo muestra su presencia. ¿Entienden? Entonces, en todo campo de la vida que uno va a estar, uno puede influenciar. Así veía el Rav Kook la función de la persona que cumple la Torah. No encerrado en su barrio, solamente en el campo de que el judío religioso solo puede ser maestro, rabino, shohet o sofer. ¿Entienden? Eso es lo que se llama Kli Kodesh, solo trabajar de eso. Pero no está mal trabajar de eso, está muy bien trabajar de eso. Pero tenemos prohibido, de acuerdo al Rav Kook, educar a todo judío religioso que tiene que solo trabajar de eso. Hay uno que puede ser shohet, excelente. Hay otro que puede ser rabino, excelente. Hay otro que puede ser moré, excelente. Pero también queremos que alguno pueda ser periodista. También queremos que alguno pueda ser abogado, para que también los valores de la Torá entren en las leyes y en la Suprema Corte de Justicia. Y también queremos que haya gente, que haya médicos. Así en los hospitales se hacen las cosas también de acuerdo a la halajá, porque hay médicos religiosos que están trabajando ahí y hay que respetarlos, ¿entienden? Solo estando dentro de todos los campos de la vida, la Torá va a poder ser la Torá del país entero. Si estamos encerrados, va a ser solo la Torá del lugar en el cual estamos encerrados. Y para eso el Rav Kook estaba dispuesto a pagar un precio muy alto. El precio muy alto de él era abrirse a esos judíos que otros rabinos tal vez los rechazaban no con 2 manos, con 3 manos. ¿Entienden? Como que la grandeza del Rav Kook era ver que esta gente están poniendo las simientes de algo muy grande. Ya va a llegar el momento en el cual se puede influenciar. ¿Entienden? Y el Rav Kook hoy en día, estadísticamente ya se demuestra cómo el Rav Kook tenía razón. Porque cuando el Rav Kook actuaba, el porcentaje de los judíos religiosos dentro de los nuevos inmigrantes que habían era muy poco. O sea, el judío religioso cuando el Rav Kook actuaba tenía vergüenza a veces de mostrarse de lo que era. Incluso después de que él muere, el judaísmo religioso era algo que iba en picada. Cada vez más judíos que nacían como religiosos iban dejando eso. Hoy en día cada vez hay más judíos que cumplen Torah y que cumplen Shabbat, y muchos de los que no cumplen Shabbat se consideran tradicionalistas muy fuertes. La mayoría de la población acá de Israel no van a comer carne y leche junta, por ejemplo. Cuando en los kibutzim que el Rav Kook iba a visitar en ese famoso viaje que fue a hacer, no tenía ni siquiera cómo darle de comer nada al Rav Kook y a los otros rabinos que fueron con él, porque todo estaba ultra taref. ¿Entienden? Hoy en día en muchas ciudades tienen que ir a buscar especialmente si quieren comprar en un supermercado no kasher. ¿Entienden? Hay que ir a buscarlo. O sea, el nivel de cumplimiento del judaísmo hoy en día es 1000 veces mejor de lo que el momento que estaba el Rav Kook. El porcentaje de gente en el pueblo de Israel que estudia hoy en día Torah es mucho mayor a lo que hubo en cualquier momento de la historia del pueblo de Israel. Estadísticamente nunca hubo un porcentaje tan grande de gente que estudie Torah. Entonces, ¿el Rav Kook tenía razón o no tenía razón en ver que de esto va a surgir algo? Es un proceso histórico, no es todo y ya está, y todo se hace. Pero en el proceso histórico, si ustedes van hoy en día a sociólogos, ya les pueden decir el año en el cual la mayoría de los pobladores del Estado de Israel van a ser gente que cumpla Shabbat. Demográficamente ya está demostrado que el Estado de Israel va avanzando hacia ello. Hay judíos religiosos que tal vez se agarrarían la cabeza cuando ven esto porque no les gusta. Pero bueno, eso es otro tema, que no les guste. Igual acá en Israel, digamos, hay mucha gente que está súper alejada, digamos. Parece que hay una cuestión muy divisoria entre la gente que cumple, que sea Kippah Tzrugá o Haredí o lo que sea, y el israelí que nada. Mira, es difícil decir que la mayoría, en un segundito. Kasher, porque acá el 90% es kasher. Pero te voy a dar un dato, por ejemplo. La mayoría de los judíos en Israel
sí se pueden decir, no es una idea mía, está demostrado en investigaciones. La mayoría de los judíos en Israel son tradicionalistas, no solo kasher. La mayoría de los israelíes no come hametz, no comen Yom Kippur. Se va a sentar se va a sentar en una mesa de Rosh Hashanah y va a ser parte de los simanim también, o sea, lo hace por tradición tal vez. Pero no importa, no, pero ¿a qué voy? ¿A qué voy? Un segundo, no voy que eso está perfecto y que esa gente no tiene que elevarse, ¿de acuerdo? Ojalá que esa gente se eleva, pero si yo quiero comparar lo que había cuando el Rav Kook, ¿a qué fui? Si estoy comparando lo que había cuando el Rav Kook vivía y lo que hay hoy en día, ¿entienden? Si antes estaban acá, en este nivel de judaísmo, esta gente que tiró todo, que estudiaron en Heder, venían de familias religiosas y tiraron todo, entonces si yo comparo el judío no religioso de ese momento con lo que hay hoy en día, entonces si antes estaban acá, hoy en día están acá. Está bien, puede ser que haya que llegar hasta acá para hacer lo que Hashem nos pide, pero hay procesos, ¿entienden? Y en eso el Rav Kook tuvo una visión que casi nadie la tuvo, sí. No, lo que te quería decir es que por ahí sí es sionista, digamos, un israelí es sionista, pero no con la parte religiosa, digamos, no con el cumplimiento. Pero él explicó por qué. Antes, ¿no? Cuando empezaste, Cuando empecé hablé un poco de eso. Stop. Para terminar, vamos un segundo. Vamos al último párrafo. Aunque deplorando su rebelión contra la fe judía, o sea, el Rav Kook, por supuesto que no le gustaba esto, no quería la rebelión de ellos contra la fe judía, el rabino Kook señalaba que esos jóvenes dejaban el judaísmo porque sentían apasionadamente la necesidad de mejorar las condiciones de los hombres, y errada, pero sinceramente creían que la religión no involucraba ningún mensaje social. O sea, el Rav Kook dice, está muy bien lo que ellos quieren hacer, no está muy bien que dejen la Torá, pero ellos ¿qué quieren hacer? Quieren mejorar las condiciones del mundo, quieren un mensaje social, perfecto, hay que tener un mensaje social, hay que mejorar las condiciones del hombre. Lo que el Rav Kook pensaba, que ellos solamente están equivocados en pensar que no se puede llegar a eso dentro de la Torá. ¿Entienden? La Torá que le transmitían a estos jóvenes era una Torá, se ve muy estrecha, que solo veían Shabbat, Kashrut, Hagim, Tefilim y vestirte con una capota larga para no parecerte a los no judíos. Entonces ellos pensaban que no se puede llegar a una corrección social dentro del judaísmo. Él sostenía que el hecho que el hombre ya no tuviera que medirse con el antiguo tipo de paganismo bárbaro y amoral significaba un gran progreso en la historia del hombre. La herejía contemporánea iba asociada en cambio por una lucha del derecho y la justicia. O sea, por un lado eran herejes, pero ¿por qué eran herejes? Porque ellos querían buscar derecho y justicia y pensaban equivocadamente, decía el Rav Kook, que no van a encontrar el derecho y la justicia social dentro de los valores de la Torá. El error de los nuevos herejes estaba en no comprender que era por medio de la religión que el hombre construirá una sociedad mejor, pero con todo su irreligión social comportaba un enorme avance sobre las herejías del pasado. El Rav Kook estaba firmemente convencido que esa irreligión no era sino un fenómeno pasajero en la historia. Entonces, de acuerdo al Rav Kook, tal vez si logramos demostrar a los demás que por cumplir la Torá queremos la corrección social, queremos la paz para toda persona, queremos el bien para todo ser humano, entonces ahí vamos a estar demostrando que ellos están equivocados. Entonces, de acuerdo al Rav Kook, también depende que el judío que quiere ir por el camino de la Torá también sea susceptible, que tenga sensibilidad a todas las necesidades humanas, y entonces él quería que desde Zion podamos corregir el mundo bajo el reinado de Dios. Entonces eso es la visión del Rav Kook de por qué el sionismo era algo muy fuerte, porque esto iba a ser la base del estado en el cual íbamos a poder florecer e ir para adelante. Hasta acá por hoy. Gracias, Rav.